¿Qué tal, mis hermanos? Dios me la bendiga ricamente. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren todos bien. En esta ocasión les traigo una poderosa palabra una vez más para poder compartir todos juntos. La importancia de profundizar las Sagradas Escrituras y no quedarnos como cristianos en lo superficial, en lo que está en la superficie, sino profundizar un poquito más la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es como el agua que nos lava también interiormente, ya que la palabra de Dios es el pan que nos alimenta, que sale de la boca del Padre. La palabra de Dios es la espada para poder batallar, es el argumento real y verdadero para poder desarticular, para poder derribar todo argumento que no proviene de la mente de Dios. Y todo esto, hermano, se consigue cuando la iglesia empieza a profundizar la palabra de Dios. Y quiero compartir con todos ustedes una parte de la Biblia para poder entender mejor qué es el mensaje que estamos queriendo traer para cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 5 es una palabra muy conocida, capítulo 5, versículo 11. Y vamos a mirar un poquito el contexto también en este día. Y dice de esta manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo creo, hermanos queridos, sinceramente le digo, el gran problema de la iglesia hoy en día es esto. Por eso muchos van a ser acorralados, muchos van a estar en una situación de frío espiritual y se van a tener que alejar del rebaño de la iglesia, de los propios hermanos, porque por ahí en su momento no supieron aprovechar esa oportunidad de poder comer la palabra, disfrutar a Cristo como vida, el Espíritu Santo, todos los recursos que el Señor nos provee hoy en día, que está dentro de nosotros, en nuestro interior. Hay cristianos que no lo van a saber aprovechar y por eso se van a encontrar en una situación difícil, porque el mundo es cruel. Hoy en día la influencia mundanal es terrible. Por eso necesitamos, hermanos queridos, estar al día con la palabra de Dios, con el Señor, con la comunión uno con los otros, en el partimiento de pan, en las oraciones, el congregar, que es muy fundamental para el cristiano. El cristiano que dice yo soy cristiano pero no congrega está a punto de morir espiritualmente, está a punto de ser neutralizado por el enemigo. Por eso, hermano, la importancia de congregar, leer la palabra en familia, de escudriñar, de profundizar, y aquellos que ya tenemos una experiencia, unos años, ir nadando en ríos profundos de la palabra para ir adquiriendo más vida a través de la palabra de Dios. Y dice acá: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Queremos escuchar de todo, pero menos la palabra. Eso se ve en las iglesias locales. Cuando se expone la palabra unos 30, 40 minutos, hay gente que ya está inquieta, ya no soporta, no aguanta, porque no tiene una afinidad con la palabra de Dios. No puede disfrutar de la palabra de Dios como vida, como pan, como Cristo, porque la persona de Cristo se desarrolla también a través de la palabra de Dios, porque es el verbo encarnado. Y dice en el 12: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, han pasado los años, y en la iglesia local aparece gente que no puede todavía enseñar a otra gente, no puede discipular, no puede guiar todavía a otra gente, porque pasaron los años y nunca se preparó, nunca le llamó la atención la palabra. Tal vez se guió por hombres, por otras cosas secundarias, pero nunca se interiorizó personalmente por la palabra de Dios. Y eso es terrible, eso es caótico. El resultado mayormente es trágico, el resultado mayormente no es bueno. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, que se quedaron en la enseñanza de la primera parte cuando nos iniciamos recién. Por eso la iglesia no puede crecer hoy en día. No puede crecer en crecimiento, no puede crecer
en calidad porque falta palabra, falta revelación de la palabra. Y cuando se habla de revelación mayormente, la mayoría de los cristianos hoy en día necesita y quiere escuchar una voz del cielo. A eso le llama revelación. O tiene que soñar para poder recibir una revelación. Sin embargo, la revelación del Espíritu Santo es la Sagrada Escritura. La revelación del Espíritu Santo, lo que nos provee el Espíritu Santo actualmente, la revelación es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es el documento real, genuino, infalible que tenemos. Los hombres pueden fallar, pero la palabra nunca, porque sale de la boca de Dios. Entonces, acostumbramos a quedarnos en los rudimentos de la palabra de Dios, lo que nos comentaron, lo que nos enseñaron cuando nos iniciamos recién, y han pasado los años y nos quedamos en ese nivel. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leches y no de alimentos sólidos. La leche espiritual es buena, pero para los niños, porque para los recién nacidos, hasta un cierto tiempo. Pero no puede un cristiano pasar 30, 40 años y seguir tomando leche. No puede un cristiano que está en la iglesia local ya durante un tiempo importante y sigue tomando leche como los niños. Por eso el escritor nos dice acá, llegáis a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea que hay dos tipos de alimentos en la Sagrada Escritura. Claro, se divide en dos. La leche espiritual que se suministra a la gente nueva en la fe, a la gente que se viene iniciando recién en la iglesia local, se le suministra la leche espiritual para el buen crecimiento, pero llegado un tiempo se necesita suministrarle un alimento más sólido, un alimento que los haga crecer, un alimento que los haga fuertes espiritualmente. La palabra de Dios, hermanos queridos, por eso le estamos presentando hoy en día que la revelación principal, el alimento principal del cristiano, el Hijo de Dios, es la palabra, la Sagrada Escritura. No tiene que esperar otra revelación de otro índole. No. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero se supone que ya pasaron los años y ya habrás crecido espiritualmente. Y seguramente ya necesita un alimento más sólido, más reforzado. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra es tan clara y sencilla a la vez para poder entender este tema. Nos gusta mucho quedarnos en lo superficial, en lo primario, y no avanzar hacia adelante. Y tenemos que avanzar. Nuestra obligación es avanzar. De hecho, si la vida está en ti, la vida de Cristo está en ti, tienes que avanzar, porque esa es la regla básica de la vida, un crecimiento hacia adelante, un avance. Y dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya empieza a usar el discernimiento sobre el bien y el mal y sabe de qué se trata. En el versículo 6 nos insta, nos desafía el escritor y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Yo escuché a un líder, a un pastor muy reconocido diciendo, yo no quiero tocar esos temas porque traen muchas confusiones, así que nosotros nos quedamos con esto. Hermanos queridos, yo sé que la palabra de Dios es el consejo de Dios y necesitamos escudriñarla. Necesitamos aprender, necesitamos ajustar nuestro argumento, nuestra creencia. Necesitamos indagar, objetar para ir creciendo saludablemente. O por ahí nos encontramos creyendo algo que ni siquiera la Biblia ha mencionado. O por ahí entendemos mal fuera de contexto lo que la Biblia nos quiere enseñar. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que podamos entender este asunto de la leche espiritual y del alimento sólido, podamos entender los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es cuando nos iniciamos recién y después pasaron los años, el tiempo, y tenemos que crecer, tenemos que formarnos.
para ser ministros y obreros competentes, pero competentes producidos por la palabra en nosotros. Una competencia que no proviene de nosotros mismos, la cual no puede alimentar el orgullo, la autosuficiencia, sino que nos lleva a la dependencia total a Cristo, a la persona de Cristo. Hermano, una enseñanza adecuada bíblica nos lleva a experimentar a Cristo como persona en nosotros a través de su Santo y Buen Espíritu. Por eso, mis queridos hermanos, esta palabra para poder compartir todos juntos, y Dios me la bendiga ricamente. Sigamos avanzando, no te quedes estancado nunca. Tú eres un cristiano que Dios necesita y quiere usar como instrumento en su mano para poder edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Muchas bendiciones.